Hola, hola, bienvenidos a este tiempo de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, un tiempo que tomamos para estudiar la palabra de Dios de forma virtual. Prepara tu Biblia, prepara tu corazón, prepara tus notas y estemos ahí todos juntos en este tiempo de estudio de la palabra. Amado Padre Celestial, bendito su santo nombre, bendito tu nombre y bendita toda tu persona, Dios, porque solo tú eres Dios y solo tú eres digno de ser alabado y exaltado. En esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y sobre todo, Señor, a poder vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Mateo capítulo 11, ya estamos terminando el capítulo. Estábamos ahora entrando en los versículos 25 al 30, así que vamos a entrar en esta porción de la escritura. Sin embargo, antes de comenzar con ella, siempre anotar el pasaje paralelo en donde puedes encontrar también este evento que vamos a leer ahora. Está en Lucas 10, 21 al 22. Lucas 10, 21 al 22 tiene algo de paralelismo con el pasaje de Mateo 11, 25 al 30 para que lo tengas presente y lo revises posteriormente. Posterior a haber hecho aquella aseveración acerca de estas ciudades de Galilea, de Capernaum, de Corazín, de Bethsaida, tan fuertes que leímos y estudiamos en las lecciones pasadas, ahora el Señor va a levantar una oración al Padre en vista de que este tipo de incredulidad que había observado en estas personas daba a entender que había personas que por más conocimiento que tuvieran, no le habían recibido. Sin embargo, muchos que eran muy sencillos, gracias a la obra del Padre, habían llegado a conocerle. De tal manera que ese es el texto o el tema, perdón, de este texto que vamos a estar viendo a continuación. Leemos entonces en Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He allí el texto que vamos a estar considerando. Dice que en aquel tiempo, o sea, como decíamos en el contexto de esta situación donde él se había expresado tan fuertemente con respecto a esta ciudad de Galilea, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjate la comunicación que él tiene con el Padre. Y aquí hagamos una distinción. Una es la relación de Jesucristo, el Hijo, con mayúscula, ojo, con el Padre, Dios Padre, y otra es la relación de nosotros con Dios como nuestro Padre. Y vamos a ver tres distinciones importantes. Jesús, para empezar, Jesús al orar siempre se dirigía al Padre. Siempre habla de te alabo, Padre, te doy gracias, Padre. Y cuando hablaba de él decía mi Padre, en una forma muy particular. Puedes leer estos textos de Marcos 14:36, Lucas 10:21, 22:42 y 23:34 y Juan 11:41 como ejemplos de cómo Jesús se dirigía de una forma personal al Padre. A nosotros los creyentes, que también nos dirigimos a Dios como nuestro Padre, se nos enseñó a orar precisamente diciendo Padre nuestro, como lo vemos en Mateo 6:9. Se nos enseña que hablemos de Padre nuestro, pero Jesús se dirigía a su Padre en una forma muy personal, mucho más íntima de la que nosotros oramos a nuestro Padre. Él se dirige a mi Padre. Él lo hace en un sentido único, que ninguno de nosotros lo podemos hacer. Es un sentido trinitario, porque está el Hijo
dirigiéndose al Padre en el sentido de que son uno en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que en ese sentido es que Él se dirige al Padre. Y lo hace también en un sentido mesiánico durante su tiempo en la tierra, porque estaba sencillamente siendo enviado por el Padre como mediador ante los hombres. Nosotros, también hijos de Dios, pero ahora por la fe en Jesucristo, también nos dirigimos a Dios Padre, pero en un sentido más espiritual, no como el Padre en forma íntima que la hace el Hijo, con mayúscula, con respecto al Padre. Un sentido quizás religioso, entre comillas, podemos llamarlo así, pero también un sentido colectivo, de que todos nosotros somos hijos de Dios por haber creído en Jesucristo y por tanto como tal nos dirigimos al Padre Celestial. Así que es diferente el sentido en que nosotros nos dirigimos al Padre a como lo hace Jesucristo el Hijo, con mayúscula, reitero. Y por otro lado, el Hijo es hijo de Dios, es hijo del Padre, engendrado eternamente. Es decir, no es que es un momento en que el Hijo es engendrado por el Padre, sino que en la eternidad, por siempre y siempre, el Hijo es engendrado por el Padre. De hecho, no se podría llamar a Dios, Padre, Padre, si no fuese porque está el Hijo. Por tanto, no hubo ningún momento en que no hubiese el Hijo, porque siempre Dios Padre fue Padre. Por tanto, Dios Hijo siempre es Hijo. Eternamente es engendrado el Hijo por el Padre. Esto es importante de dejarlo establecido. No es que en un momento el Hijo fue creado, no, como piensan, por ejemplo, los testigos de Jehová, que Jesucristo es la primera creación del universo de parte de Dios. No, Jesucristo es Dios y es eternamente el Hijo y el Padre engendrando al Hijo. Eso es así. Lo dice lo dice Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Sí, hubo un momento en que se encarnó, un momento en la historia humana en que el Hijo se hizo carne. Pero, oye, lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lo ves? Unigénito. ¿Qué significa eso? El único engendrado. Pero unigénito, o sea que no ha engendrado a nadie más. A nosotros no nos engendró. Sencillamente nosotros, como vemos acá, somos hijos de Dios por adopción. Por adopción. De tal manera que el Hijo con mayúscula, es engendrado por el Padre, Padre con mayúscula, es engendrado en la eternidad y eternamente. Y nosotros somos hijos de Dios por adopción. Ahí tenemos Juan 1:12, dice que a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, es decir, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos, no fuimos originalmente hijos, fuimos criaturas y somos hechos hijos de Dios. Se nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios cuando venimos a Jesucristo. Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, una oración al Padre en forma de confianza. Y en Gálatas 4:4-5, en Gálatas 4:4-5 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De tal manera que nosotros hemos sido hechos hijos por adopción al momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, estos tres elementos nos permiten hacer una distinción clara entre la relación de el Hijo, Jesucristo, con el Padre, Dios Hijo, Dios Padre, de distinción con respecto a nosotros como hijos de Dios en el sentido de ser adoptados. Hay una diferencia importante que es necesario destacar. Ahora, esta forma de dirigirse a Jesús, fíjate cuando él dice, te alabo Padre, esa forma de dirigirse al Padre, los enemigos de Jesús, cuando le oyeron dirigirse en diferentes ocasiones al Padre en ese sentido único del que estamos hablando, porque por ser Jesucristo Dios en el sentido de trino, el Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hecho que Jesucristo vez tras vez se dijera al Padre en una forma tan personal, los enemigos de Cristo lo interpretaron como si él pretendiese igualarse con Dios.
Fíjate cómo lo dice Juan 5, 17 al 18. En Juan 5, 17 al 18 dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Lo ves? Mi Padre. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, los fariseos, los escribas y todos estos religiosos, al oírle dirigirse a Dios de una forma personal, es decir, no nuestro Padre, sino mi Padre de forma personal, ellos entendieron que Él se estaba haciendo igual a Dios. ¿Ve qué tan trascendental es esto? Ahora, esta interpretación era correcta, ciertamente, porque Jesucristo es Dios. Así que Él tenía todo el derecho a dirigirse al Padre en esa forma que ellos entendieron, según su conocimiento religioso, que estaba haciéndose igual a Dios, lo cual era correcto. Porque si leemos, por ejemplo, en Juan 1.1, en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde un principio, y sabemos que ese es un principio en sentido humano, porque Dios no tiene principio, es eterno. De tal manera que siempre el Hijo fue Dios y estuvo el Hijo con Dios, en este caso Dios Padre. Y en Juan 14, 9 al 11, Juan 14, 9 al 11, ante la pregunta de Felipe, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Lo ves? Él está diciéndole a Felipe y a los demás apóstoles, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Es decir, Jesucristo afirmó su unidad con el Padre, es decir, su deidad. De tal manera que no queda duda en las afirmaciones de Jesús. Por eso los enemigos de Cristo quisieron matarle, porque según ellos blasfemaba, pero en realidad estaba diciendo verdad, porque Jesucristo es Dios. El Hijo y el Padre son uno. Y Jesús declara entonces aquí la soberanía de Dios Padre sobre todo lo creado. Dice, Señor del cielo y de la tierra. Obviamente abarcando todo lo creado con esa frase. Porque Dios es soberano sobre todo lo creado. Todo lo creó Él. De tal manera que su soberanía no tiene límite en la creación. Y ojo que esa soberanía abarca a cada uno de nosotros. Dios es nuestro soberano. ¿Ah? De tal manera que cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano sobre el universo, también tenemos que entender que es soberano también sobre nuestras vidas. Por eso en el Padre Nuestro se nos enseñó a decir en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, nos sometemos a tu voluntad. Entonces, tenemos que entender que Dios es soberano también en nuestras vidas, por tanto, debemos obedecerle. No tenemos libre albedrío, pero como Él es soberano sobre nosotros, debemos siempre hacer su voluntad. Y eso también vale para la iglesia. No tenemos nosotros la potestad de hacer en la iglesia lo que querramos, sino lo que Él, a través de su palabra y con la guía del Espíritu Santo, nos indica. De tal manera que reconocer la sabiduría de Dios en el universo es reconocerla también sobre nosotros y sobre la iglesia. Y vemos aquí que en esta oración al Padre, Jesús inicia alabando y exaltando al Padre. Siempre, siempre importante iniciar la oración primero dirigiéndonos al Padre y con una alabanza, con una exaltación, como dice el modelo que Él nos enseñó allá en Mateo 6:9, donde dice, nosotros oraremos así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, siempre entrar ante Él, a su presencia, con una adoración, con una alabanza, con una exaltación. Y en ese sentido, Jesucristo nos da ejemplo al orar. Y recordar que en la oración tenemos una relación con el Dios Trino, porque oramos al Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda, la guía del Espíritu Santo.
En la oración se involucra el Dios Trino. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Nunca olvidar eso. Y al orar nos dirigimos a Dios, fíjate, con confianza, como la confianza que da el dirigirnos a nuestro Padre, pero con respeto porque es Señor, Señor del cielo y de la tierra. Fíjate el equilibrio que hay que tener en esta relación al interactuar con Dios. La confianza que se tiene en un Padre, es decir, con esa confianza entramos, como dice Hebreos, que entremos con confianza hasta el trono de gracia. Con esa confianza, pero con respeto. Tampoco es que vamos a entrar ahí como que somos uña y mugre, inchi pinchi, no. Es Dios, es Señor. Entonces, con confianza, pero con respeto. Eso implica un equilibrio. Fíjate cómo Jesucristo nos da ejemplo. Le habla de Padre, te alabo Padre, pero dice Señor del cielo y la tierra. Hay un balance entre la confianza con que nos acercamos a Dios y el respeto que debemos guardar. Hoy en día quizás tenemos un poquito de conflicto con esto porque ustedes saben, lo más parecido a nuestra relación con nuestros padres celestiales son nuestros padres terrenales. Y los patrones de interacción de padres e hijos han cambiado mucho en los últimos años y en las últimas décadas. Yo, por ejemplo, es mi caso personal, no tiene que ser su caso, nunca pude dirigirme a mi padre o a mi madre de tú, nunca los pude tutear. No me nacía, no me nacía. Siempre usted esto, usted lo aquello. Y esto pues tenía que ver con el patrón de respeto que había hacia sus padres, hacia los padres en el pasado. Hoy día mis hijos me hablan de tú y bueno, no pasa nada con eso, pero obviamente el peligro está en que se pueden ir perdiendo esos niveles de respeto. Sí es cierto, quizás ganamos confianza, amistad con los hijos, pero cuidado, seguimos siendo sus padres. Entonces, ese equilibrio entre respeto y confianza es muy delicado y debemos saberlo guardar con nuestro Padre Celestial y también en el ambiente familiar. Debemos establecer ese nivel de confianza de los hijos hacia los padres, pero nunca perder el respeto, que es lo que quizás se está perdiendo hoy en día en muchos casos, que los hijos quizás tienen mucha confianza con los padres, pero han ido perdiendo el respeto. Que no nos suceda eso ni en nuestras casas ni en nuestro trato con Dios. Y dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es la oración de Jesús. Estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? Bueno, a lo que ha venido hablando. Él ha venido hablando de que las ciudades de Galilea rechazaron todas sus enseñanzas, habían rechazado el evangelio del reino. Entonces se refiere a lo concerniente al reino de Dios, el evangelio que había venido predicando y que había sido rechazado por muchos en estas ciudades. Y por lo tanto a la salvación, que no es otra cosa que la entrada en el reino a través de la fe en Jesucristo. De tal manera que estas son las cosas que él dice que el Padre escondió de los sabios entendidos, pero las reveló a los niños. Y aquí está Jesús declarando con esta expresión que la salvación trasciende el conocimiento humano, pero que está al alcance de un corazón humilde, es decir, que no es por el conocimiento que se alcanza, sino por la actitud del corazón de recibirle, de aceptarle, de acercarnos a él con humildad, como la sencillez de un niño. Entonces, aquí lo asombroso es que una verdad pueda estar oculta al entendimiento de alguien humanamente sabio, pero que esté al alcance de las mentes más sencillas como la que sería la mente de un niño. Eso es lo asombroso, lo espectacular, lo tremendo que Jesucristo, el Hijo, alaba al Padre. ¿Cómo ha sido esto tan maravilloso que una verdad tan trascendental no es entendida por la mente humanamente sabia, pero puede ser accesible a una mente sencilla que todo lo que tiene que hacer es aceptarla con humildad? Eso es lo asombroso. Y esto en realidad viene a ser lo contrario
de lo que van a estar enseñando, sobre todo a partir del segundo siglo, los gnósticos. Los gnósticos decían que todas estas verdades espirituales, la revelación de Dios, de Jesucristo, se alcanzaba por medio del conocimiento y solo los grandes iniciados lo alcanzaban. Entonces tenías que ser parte de una élite que alcanzaba un alto conocimiento para ser salvo, porque era solamente por el conocimiento profundo de estas verdades espirituales que se llegaba a ser uno con Dios. Y estos gnósticos obviamente conformaron sectas como los docetistas y otros que en el siglo segundo, sobre todo el siglo segundo y tercero, se infiltraron en la iglesia. Hoy en día vemos ese tipo de actitudes en estos movimientos tipo nueva era, que también andan con esa onda del conocimiento más allá de lo evidente, que hay que ascender en el conocimiento para poder llegar a tener esos niveles más profundos de espiritualidad. Y pues hay muchos de estos movimientos, muchos movimientos orientales vienen con esta tendencia de querer hacernos creer que para poder acercarnos a Dios hay que tener un alto conocimiento, cuando la palabra nos enseña que hay que ser como niños, sencillos, sencillos, es lo que enseña el Señor. Ahora, aclaremos algo. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? Sabios y entendidos, ojo, que puede haber gente que pueda ser muy inteligente y no entrar en esta categoría. Sabios y entendidos en el contexto en que estamos viendo en el Evangelio son los que se imaginan o piensan que por su sabiduría práctica o su intelecto superior pueden salvarse a sí mismos, como los fariseos y los escribas, por ejemplo, o que ni siquiera necesitan ser salvados, porque sencillamente ellos no necesitan porque ellos ya están completos. Esos son los sabios y entendidos a los que se refiere la Escritura. Porque, ojo, una persona inculta con un nivel educativo muy bajo puede ser orgullosa y sabia según su propia opinión y entraría en esa categoría a pesar de no tener grandes estudios, porque es la actitud realmente lo que está de por medio, no los títulos o los estudios que hayas tenido, es la actitud que manejas delante de Dios de creerte que lo sabes todo, que sabes más, que tienes el conocimiento y que ese es el que te va a dar esa victoria en el ámbito espiritual. Por otro lado, ¿quiénes serían los niños? No es el niño en forma literal de edad, sino que tomando como ejemplo la actitud que hay usualmente en los niños, que son más sencillos, más abiertos, se creen muchas cosas que quizás ya los adultos dejamos de creer, serían los niños los que con humildad confiesan su desamparo e insuficiencia y que conscientes de su absoluta dependencia del poder y la misericordia de Dios, se entregan a Él. Esas personas, no importa la edad, que tienen esa actitud como la del niño que confía a lo que se le dice, esas personas son los llamados niños. Y ojo, que alguien muy educado, con niveles inclusive de posgrado y máster y todo, catedrático universitario, puede ser catalogado en este sentido como niño, porque son los que tienen la actitud, no importa el conocimiento humanamente hablando, la actitud de ser sensibles a Dios y venir a Él con humildad. Por ejemplo, en el Evangelio encontramos casos como el de Nicodemo, el del mismo Pablo o Apolos, que eran hombres con una gran preparación académica dentro del pueblo de Israel. Y ciertamente aceptaron a Jesucristo y fueron muy humildes y sencillos en ese sentido. Así que tengamos claro a qué se refiere esto de sabios entendidos de niños, porque quizás podemos caer en un error al creer que se trata sencillamente de grados de estudio. Y no es así. Jesús, fíjate, aquí Jesús alaba al Padre no por estar ocultando la salvación a los sabios. O sea, él no está diciendo, wow, qué tremendo Dios, se lo escondiste, no le permitiste que conocieran la verdad, qué bueno. No, él está exaltando al Padre por hacer esa verdad accesible a los que son sencillos y humildes como niños, siendo que gente sabia y estudiosa no lo habían podido entender, aunque sí hubo algunos que sí lo hicieron. Entonces, eso es lo que decía que es asombroso y por eso el Hijo exalta al Padre de haber hecho esta verdad tan accesible que los más sencillos en su forma de pensar la pueden
comprender y recibir. Sin embargo, personas que son intelectualmente, humanamente muy preparadas, podrían ser que no la percibieran, no la comprendieran. Por eso es que habla la escritura de ser como niños, como en Marcos 10:15. En Marcos 10:15 dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, porque hay que tener esa actitud de humildad, de sencillez, de aceptar que no lo sabemos todo y que Dios tiene la última palabra. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ves? Lo importante es la actitud. Y eso permite que la verdad revelada de Dios esté al alcance de todos, porque ciertamente no todos podemos ser sabios profesores catedráticos universitarios, no todos podemos alcanzar esos grados de estudios de nivel de posgrado y de maestría, pero todos podemos llegar a ser sencillos como los niños, si tenemos la actitud necesaria. ¿Ves? Por eso es importante, porque aunque hay gente que llega a unos cumbres de estudios y demás, sería muy elitista Dios si dependiera de ese tipo de preparación para poderle comprender. Sin embargo, lo ha puesto a nivel que todos, desde el profesor universitario hasta el analfabeto, lo puedan recibir. Por eso dijo el doctor Harry Ironside. El doctor Harry Ironside, un tremendo maestro bíblico del siglo XX, dijo, hay que poner las galletas en la repisa de más abajo. Hay que poner las galletas en la repisa de más abajo, que quiso decir que fueran accesibles a los niños más chiquitos, a los más pequeños, para que ellos lo alcanzaran. Los altos, si se la pones abajo arriba, la van a alcanzar, pero los chiquitos solamente la van a alcanzar en la repisa de más abajo. Así que Dios lo pone a un nivel donde todos lo pueden alcanzar, los sabios y los menos preparados intelectualmente. Pero ¿qué era lo necesario para alcanzarlo? La actitud del corazón. Por eso es que dice 1 Corintios, en capítulo 1, versículo 26 al 29, dice, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo dice en 1 Corintios 1, 26 al 29. De tal manera que usted ve que Dios sencillamente escogió lo sencillo, lo humilde, las personas que no tienen tanta preparación. Pero fíjese que ahí en 1 Corintios 1:26 dice, no sois muchos sabios, poderosos, nobles. O sea que algunos sí lo eran. No dice que ninguno sois, dice que no sois muchos. Es decir, que algunos sí eran sabios, algunos sí eran nobles, algunos sí eran poderosos dentro de la iglesia. O sea, que no es que los excluía, sino que sencillamente habían muchos más que habían llegado a los pies de Cristo siendo sencillos. ¿Por qué? Porque ciertamente la abundancia de conocimiento, la abundancia de riqueza, la abundancia de poder, hace ciertamente a veces más difícil que la persona se humille delante de Dios, porque confía en esas cosas, en su conocimiento, en su riqueza, en su poder. Entonces sí se puede convertir en piedra de tropiezo este tipo de situaciones, pero no es un obstáculo, no es que Dios los excluye por ser estudiados, poderosos o ricos, para nada. Pueden haberlos, pero ciertamente ese tipo de cosas a veces le hacen al hombre cegarse delante de Dios. Hay un dicho que dice que no es la inteligencia la que cierra la puerta, sino el orgullo. No es la inteligencia la que cierra la puerta, sino el orgullo. Es el orgullo el que cierra la puerta a Dios. Ahora, el camino de la salvación está abierto para todos, educados e incultos, para personas con talento extraordinario y para personas de lento aprendizaje, para ricos y pobres, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, judíos y gentiles, para todos. Por eso dice Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Todo. Y en 1 Timoteo 2:3 al 4 dice, no es, que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no excluye a nadie, uno solo se excluye. Dios desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Así que aquí nos vamos a detener por hoy para que sigamos en la próxima ocasión en este mismo punto. No lo pierdas y hasta entonces que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.